Bienvenidos a la Brújula Bitcoin, un día más, a espacio dedicado a la actualidad y noticias sobre Bitcoin. Como dijimos en el último vídeo, se ha dado ese repunte esperado. Como veis aquí, eh, cuando nos situamos en los 58.000, hubo esa indecisión que favoreció ese repunte que ahora mismo nos sitúa en los 61.930. Era necesario romper la principal resistencia, que dijimos que estaba en los 60.900. La rompió con facilidad y ahora mismo se sitúa cerca de los 62.000 con alguna mecha en esta vela de aquí que ha pasado a los 62.032. Eh, este repunte que ya lo esperábamos, decíamos que era interesante que estuviera descorrelacionado de la bolsa. Lo estuvo. En el día de ayer el SP 500 estaba bajando, ligeramente bajando, y en cambio Bitcoin subía con un 2%. ¿Qué podemos interpretar de este repunte? Pues que Bitcoin ha cobrado un par de noticias importantes, vamos a verlas ahora. Eh, Aquí nos dice, los mercados financieros han vivido una jornada de alta volatilidad y ajustes tras las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Kevin Walsh. El pasado miércoles 1 de julio, en un foro del Banco Central Europeo en Sintra, Portugal, Walsh afirmó que los riesgos inflacionarios se han atenuado y evitó ofrecer una guía clara sobre futuras subidas de tasas, lo que fue interpretado como una señal de posible pausa en la política monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por una parte, con las declaraciones de Kevin Walsh, los mercados interpretan de sus palabras a Kevin Walsh, eh, que es el presidente recién elegido de la Reserva Federal. Está costando mucho tener claro qué política va a llevar la Reserva Federal. Cuando tomó el mando hace unas semanas, eh, Bitcoin sufrió y tuvo ligeras pérdidas. El mensaje que dio se interpretó como una posible subida de tasas de interés y Bitcoin rápidamente se cobró esa noticia. Y ahora, en cambio, Kevin Walsh confirma o se inclina a de que en el corto plazo no se van a subir las tasas de interés. También se han publicado los datos de inflación y un poco simulando, si os acordáis, aquellas palabras del presidente Laporta, lo que ha venido a querer, a querer decir Kevin Walsh es no estamos tan mal. Y como no estamos tan mal con el tema de la inflación, según él, por supuesto, eh, se intuye que no van a haber una subida de tasas de interés y por tanto los mercados han reaccionado favorablemente, especialmente en Bitcoin. ¿Qué más podemos añadir a esto? Pues otra noticia que también nos dice eh, que este 3 de julio, una de las jornadas más activas de las últimas semanas, con un avance del 2,62%, el repunte llegó tras varios días de presión vendedora que habían llevado al activo a un mínimo de 21 meses. Ya dijimos que eh, esta haber conseguido los 57.800, habían factores, habían múltiples factores, había una realidad multifactorial que explicaba esta bajada a la que había llegado Bitcoin. Pero ahora se han publicado unos informes sobre el mercado laboral americano y aquí nos lo dice. El principal catalizador del movimiento fue un informe de empleo estadounidense correspondiente a junio, o sea, son los datos de junio, que revelaron la creación de tan solo 57.000 puestos de trabajo en Estados Unidos. Esto es un dato que cuando lo he leído me ha sorprendido eh, bastante. Es decir, un país que tiene más de 200 millones de habitantes, una población importante, que en un mes solo se hayan creado 57.000 puestos de trabajo, es muy poco para un país como Estados Unidos, que ellos mismos con este informe pues han dado cuenta de que su economía tampoco está tan bien como ellos esperaban, ¿no?
Entonces, este dato que ha sido muy decepcionante encendió las esperanzas de la Reserva Federal pueda suavizar su política monetaria en los próximos meses, en especial tras las declaraciones del presidente de la Fed, quien sugirió que los riesgos inflacionarios están disminuyendo. La combinación de ambos elementos provocó una cobertura masiva de posiciones cortas, amplificando el rebote de precio. Bueno, estas dos noticias, tanto los datos de inflación como la noticia de que los datos del mercado laboral no son los esperados por la Reserva Federal, pues han impactado positivamente en Bitcoin. Si hacemos una visión general, vemos que todo el mercado está positivo. Hemos venido diciendo también en vídeos anteriores eh, que el precio del petróleo era un indicador clave para ver en qué punto estaba también Bitcoin. Como veis, el petróleo en $72 el precio del barril y todo el mercado en positivo. Esta subida esta subida de Bitcoin no fue posible sin mm, esta desconexión que tuvo el propio activo con la bolsa americana, con el SP 500, que que en el día de ayer registraba pérdidas mientras Bitcoin subía, ¿no? ¿Qué más podemos añadir a esta subida? Yo pienso también que los efectos del MiCA. Yo creo que la gente ya se está relajando un poco porque la implantación del MiCA era un elemento muy importante. Ha implementado una normativa exigente y rígida. Entonces, el mero hecho de que exchanges como Binance, Bitget no consiguieran esa licencia, las redes se llenaron las pasadas semanas con comentarios y con vídeos de personas alarmando a esos clientes de esos exchanges diciendo que si no sacaban sus activos de de esas plataformas, los perderían. Y evidentemente eso también causó mucha incertidumbre y mucha gente pues liquidó sus posiciones. Ahora mismo pues mucha gente ya se ha dado cuenta de que no es así, de que sus activos, los que los tienen en exchange y plataformas como Bitget o como Binance, no corren peligro. Es verdad que no pueden operar, no pueden tradear, pero sí que pueden mover esos, esos activos. Entonces, el hecho de que se normalice un poco toda esta situación, pues también ha contribuido a que Bitcoin pues, pueda experimentar este tipo de subidas. Como veis, varios efectos macroeconómicos. Ya sabéis que Bitcoin es de los principales activos que se cobran las noticias, y eso siempre perjudica para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y venimos de una consecución de noticias macroeconómicas y muchas relativas eh, alrededor de Bitcoin, de que han favorecido esta inestabilidad que venimos padeciendo y poniéndonos en una situación peligrosa. Seguimos en zona peligrosa, que nadie obvie esa situación. Hemos venido diciendo en los vídeos anteriores de que el mes de agosto va a ser crucial. Veremos qué ocurre aquí, en esta zona, donde se junta la principal línea eh, que nos viene del máximo histórico como la principal línea bajista del activo. Vamos a ver qué ocurre aquí, porque eso va a ser muy importante para saber hacia dónde se va a ir el precio. Dijimos que si no superábamos positivamente en agosto esta tendencia, probablemente el precio pueda seguir bajando. Si somos capaces de superarlo, pues entonces será positivo y seguiremos confirmando este suelo que a muchos nos gustaría seguir diciendo que son los 60.000. De todas formas, buen momento para Bitcoin. Ya hemos dicho que esto hay dos formas de verlo. Si lo quieres ver desde la perspectiva del precio, que aquí en Brújula Bitcoin pues intentamos argumentar por qué estos movimientos, y si no, pues y si alguien no, no le importa tanto el precio que pueda tener en ese momento, pues son increíbles zonas para seguir aumentando la posición. ¿De acuerdo? Bueno,
dejaremos pasar mañana sábado. Los sábados no suele haber mucha actividad y será importante ver qué ocurre el domingo. El domingo por la tarde veremos cómo amanece el mercado americano. Ya sabéis que los americanos son uno de los grandes motores del sentimiento del activo y veremos, bueno, veremos cuál es el sentimiento de cara a comenzar la siguiente semana. ¿De acuerdo? Bueno, poco más que añadir, deciros que si os ha gustado el vídeo, dale me gusta, si no estáis suscritos, suscribiros y si habéis llegado hasta aquí, pues muchísimas gracias. Os mando un saludo. Hasta pronto.